En una escuela de fútbol de la ciudad, los entrenadores muestran una actitud muy distante hacia los padres de los jugadores. Consideran que la presencia de los padres puede ser una molestia para el rendimiento de sus jugadores. Por lo tanto, prefieren mantener una barrera, ¿no?, entre ellos y los padres, limitando así la comunicación solo en temas muy estrictos y necesarios. Sin embargo, un hecho importante cambió la opinión de los entrenadores. Durante un partido con mucha tensión, por cierto, uno de los jugadores, Pablo, sufrió una lesión en la pierna. Los entrenadores llamaron de inmediato a los servicios médicos y los padres que estaban allí presentes en el campo se acercaron también preocupados. En ese momento de angustia y de preocupación, los entrenadores se dieron cuenta de que los padres podrían desempeñar un papel valioso en la formación integral de todos los jugadores. Los padres demostraron su apoyo y su comprensión, trabajando en colaboración con los entrenadores y con el personal médico para garantizar que Pablo recibiera la atención necesaria. Este suceso permitió una mejor comprensión mutua entre los entrenadores y los padres. Ambos reconocieron la importancia de trabajar juntos para ofrecer el mejor entorno posible para el desarrollo de los jugadores. Siempre, lógicamente, respetando los límites de responsabilidad de cada uno. Hay un eterno debate con respecto al papel de los padres en el fútbol, sobre todo en el fútbol base. Se comenta que son los culpables de todos los problemas que surgen en el club. Sin embargo, la labor formativa de una entidad deportiva debe conseguir involucrar a los padres en el proceso si realmente queremos ser eficaces. La participación de las familias hace posible, por un lado, recibir información constructiva sobre el trabajo que se realiza en el club. Los entrenadores y los programas de formación es una buena fórmula para identificar áreas de mejora y así poder adaptar los entrenamientos. También te permite ofrecer una formación de mayor calidad y satisfacer así las necesidades de los jugadores y sus familias. ¿Qué más puedo pedir? Me parece una gran ventaja si se mira desde este punto de vista. ¿Y cómo puedo involucrar a las familias en mi club? Implanta estas 5 medidas para favorecer claramente que la familia se involucre completamente con el club donde juega tu hijo. Establece una comunicación abierta y constante con los padres, manteniéndolos informados sobre el progreso y el desarrollo de sus hijos. Informa a los padres sobre todos esos aspectos relacionados con tu club. Al inicio de la temporada deben tener muy claro el calendario de entrenamientos, los partidos, los torneos y cualquier evento importante en el que van a participar sus hijos. No dejes de ofrecer a los padres información sobre el equipo técnico y su capacitación para que también estén tranquilos y confiados de la calidad formativa que están recibiendo sus hijos. Deja muy claros los objetivos y los valores del club. Los padres deben conocer bien la filosofía del club para saber cómo deben comportarse. Explícales cómo queréis enfocar la formación deportiva y personal de los jóvenes futbolistas. Al entender las metas y los valores del club, es mucho más sencillo que las familias apoyen las iniciativas que se llevan a cabo. Establece para eso un canal de retroalimentación abierta para que los padres puedan expresar inquietudes, comentarios y sugerencias. Esto puede ser a través de encuestas que puedas hacer periódicamente, formularios en línea o incluso un buzón de sugerencia físico en la instalación del club.
escuchar las inquietudes de los padres y actuar en consecuencia demostrará que el club valora su opinión y que está dispuesto a mejorar en base a sus comentarios. Invita a los padres a participar activamente en eventos y actividades del club. Pueden colaborar como voluntarios, por ejemplo, en la organización de torneos, de eventos para recaudar fondos o incluso en la logística de los partidos. Ofrece sesiones de capacitación o charlas informativas para los padres. Estas sesiones pueden tratar de temas muy diversos, como por ejemplo la nutrición deportiva, las lesiones comunes, su prevención, la comunicación en la familia, valores en el deporte, el comportamiento en los campos, entre otros muchos. Al estar bien informados, los padres pueden apoyar mucho mejor el desarrollo deportivo y emocional de sus hijos. Reconoce, por ejemplo, y celebra también esos logros y progresos de los jóvenes futbolistas en diferentes ámbitos, ya sea el deportivo, el académico o personal. Esto puede hacerse públicamente en reuniones, a través también de plataformas en línea o en eventos especiales de premiación. El reconocimiento no solo motiva a los jugadores, sino que también muestra a los padres que el club valora y celebra los esfuerzos de sus hijos más que los propios goles. Asegúrate que los padres estén al tanto de los protocolos de comunicación de emergencia en caso de lesiones o situaciones inesperadas durante los entrenamientos o durante el partido. Es esencial que se sientan tranquilos, sabiendo que serán informados rápidamente en caso de cualquier incidencia. Son una excelente herramienta para fortalecer esa relación que hemos comentado entre el club y las familias, ya que permiten una interacción directa y personalizada. Planifica las reuniones informativas de manera periódica, asegurándote de establecer un horario conveniente para la mayoría de los padres. Puedes realizar estas reuniones al comienzo de cada temporada, por ejemplo, ante importantes torneos o eventos, o trimestralmente, para mantener a los padres actualizados sobre el progreso de sus hijos. Varía los formatos de las reuniones para mantener el interés y la participación de los padres. Por ejemplo, puedes organizar reuniones presenciales en las instalaciones del club, pero también ofrecer opciones virtuales para aquellos padres que no pueden asistir físicamente. Prepara un programa claro para cada reunión, enfocándote en temas relevantes para los padres. Puedes comenzar por ejemplo, con una presentación sobre los objetivos del club, su filosofía, destacando esos valores que se promueven en el equipo, y luego proporciona información sobre los planes de entrenamiento, la estructura de la competición en la que está participando su hijo y cómo el club se enfoca en la formación individual y colectiva de los jugadores. Anima a los padres a participar activamente también en las reuniones, haciendo preguntas, compartiendo experiencias y expresando sus propias inquietudes. Fomenta un ambiente abierto y acogedor, donde los padres se sientan cómodos al hablar. Procura que asistan los entrenadores e incluso el personal técnico del club a estas reuniones informativas. Esto les permitirá a los padres conocer al equipo que trabaja por la formación de sus hijos, y será también una oportunidad para que los entrenadores expliquen su enfoque de trabajo y respondan a posibles preguntas específicas. Aprovecha algunas de las reuniones también para realizar demostraciones prácticas o proyecciones de vídeos sobre las tácticas y técnicas que se enseñan en los entrenamientos.
esto ayuda a los padres a comprender mejor el enfoque del club y el progreso de sus hijos. Aunque ya lo ven, porque asisten a los entrenamientos y a los partidos durante todo el año. Nadie, sin embargo, les explica qué significado tiene ese trabajo. Proporciona a los padres un calendario actualizado de eventos y competiciones para que así puedan planificarse con anticipación. Te lo agradecerán mucho. Incluye detalles de fechas, ubicaciones y cualquier requerimiento especial para cada evento. Al finalizar cada reunión, proporciona un resumen de los puntos claves discutidos y los objetivos marcados. Envía este resumen por correo electrónico o en grupos de chat para que los padres siempre tengan acceso a esta información en cualquier momento. Sé flexible para abordar temas específicos que quizás no están incluidos en el programa, pero que los padres sí que desean discutir. Si surge una preocupación recurrente para muchos padres, asegúrate de abordar en futuras reuniones este tema. Después de cada reunión, recopila todos los comentarios y sugerencias de los padres para evaluar la efectividad de la comunicación y mejorar futuras reuniones informativas. Las reuniones informativas ofrecen una oportunidad muy valiosa para establecer una buena comunicación con las familias. A través de ellas los padres se sienten como más involucrados y comprometidos con el desarrollo deportivo y personal de sus hijos, objetivo que estamos buscando desde el inicio. La organización de eventos familiares es una excelente estrategia para fortalecer esos vínculos entre club y familias. Estos eventos ofrecen un ambiente relajado y amigable donde los padres, jugadores, entrenadores, personal del club pueden interactuar fuera de ese contexto estrictamente deportivo. Organiza jornadas de puertas abiertas en los que las familias puedan invitar también a otras familias y visitar las instalaciones del club y otros espacios interesantes. Durante estas jornadas, los entrenadores y el personal del club ofrecen información sobre la metodología de entrenamiento, monta también partidos entre los equipos del club o incluso invita a otros clubes de la zona para crear un ambiente competitivo y ameno. Eso les encanta. Estos eventos pueden incluir también actividades recreativas para los niños y los padres, como juegos, concursos, parrilladas, lo que fomenta el compañerismo y el espíritu deportivo. Al comienzo de cada temporada, realiza una fiesta de bienvenida para recibir a los nuevos jugadores y sus familias en el club. Organiza una fiesta de despedida también al final de la temporada para agradecer a los jugadores y a sus familias su participación y su dedicación. Ofrece en el club noches temáticas donde los padres y los jugadores puedan ver juntos partidos históricos, por ejemplo, o competiciones importantes a las que han participado, incluso películas relacionadas con el fútbol. Celebra un día especial en el que se organicen diversas actividades deportivas para los jugadores y sus familias. Monta partidos de fútbol, carreras, competiciones de habilidades y otros deportes relacionados. También puedes invitar a otros clubes o escuelas a participar para aumentar la interacción y la diversión. Anima a los jugadores y sus familias a participar en eventos solidarios organizados por el club o en colaboración con otras organizaciones. Se trata de que los padres participen en actividades benéficas, limpieza de espacios públicos, colaboración con otras iniciativas deportivas y sociales. Si el club cuenta con padres voluntarios que apoyan en diversas tareas, organiza un día especial para agradecerles a ellos su dedicación, su compromiso.
reconoce su esfuerzo y contribución al club, crea grupos sociales en línea o fuera de línea, donde los padres puedan compartir experiencias, noticias y consejos relacionados con el fútbol y el desarrollo de los niños. Así, promueves grupos de familias en el club más unidas y solidarias. Aprovecha estos eventos familiares para ir recopilando ideas y sugerencias de los padres sobre cómo mejorar esa experiencia en el club y qué tipos de actividades les gustaría ver en el futuro. También te permite introducir en los planes del club las iniciativas más interesantes aportadas por las familias. En conclusión, la organización de eventos familiares ofrece una valiosa oportunidad para fortalecer las relaciones entre el club y las familias de los jugadores. Consigues un ambiente más positivo y enriquecedor para ese desarrollo deportivo y personal de los jóvenes futbolistas. La participación activa de las familias en la vida del club ayuda también a crear una comunidad sólida y comprometida. Invita a los padres a formar parte de comités que trabajen en diferentes áreas del club, como la organización de eventos, recaudar fondos, comunicar y promocionar el club, entre otros. Estos comités pueden reunirse periódicamente para planificar y coordinar actividades que beneficien al club y también a sus jugadores. En los eventos deportivos, torneos y actividades que organices, procura que los padres puedan participar como voluntarios, desde la logística, la atención al público, hasta la asistencia en las áreas de competición y arbitraje. Hay muchas oportunidades para que los padres contribuyan de manera activa en el funcionamiento del club. Pide la colaboración de los padres para también apoyar en los desplazamientos de los partidos, tanto en casa como fuera. No aconsejo nunca nombrar a un padre delegado de equipo o asistentes del cuerpo técnico. Suelen surgir envidias y recelos entre los otros padres porque piensan que influyen en la decisión del entrenador a la hora de jugar más minutos su hijo. Mejor que haya un segundo entrenador que no sea un padre. Evitas muchas suspicacias. Lo que sí funciona muy bien es nombrar un delegado de los padres de cada equipo. Esta persona es como el enlace entre los padres y el coordinador. Te ofrece mucha información de lo que piensan los padres, que sería imposible conseguirlo si no es por ese medio. Una vez al mes pueden reunirse con él. Muchos padres tienen habilidades o conocimientos específicos que pueden ser muy valiosos para el club. Por ejemplo, médicos, fisioterapeutas pueden ofrecer asistencia en caso de lesiones durante los partidos y entrenamientos. También hay padres con experiencia en gestión, diseño gráfico, marketing, finanzas, que podrían contribuir en áreas clave del club. Invita a los padres a compartir sus experiencias y sus conocimientos en charlas o talleres que van dirigidos a los jugadores. Por ejemplo, un exjugador profesional podría dar una charla motivacional o técnica, o un padre con habilidades artísticas podría ofrecer un taller creativo para los niños. Organiza eventos de recaudación de fondos donde las familias puedan participar activamente para apoyar al club. Estos eventos pueden incluir ventas de alimentos, subastas, rifas, campañas de donación. Es una experiencia clara que, independientemente de lo que se recaude, consigues familias muy involucradas con el club. Anima a los padres a seguir y compartir las publicaciones del club en redes sociales para ayudar en la promoción y difusión de eventos y de actividades. Solicita la opinión y las sugerencias de los padres
sobre cómo mejorar el funcionamiento del club. Las encuestas periódicas son una excelente herramienta para ir recopilando esa información y luego pues puedes tomar decisiones más acertadas. Reconoce y agradece públicamente la participación activa de los padres en el club. Menciónalos en las redes sociales, en la página web del club o durante eventos especiales para resaltar su compromiso y su apoyo. En general, al involucrar activamente a las familias en la vida del club, se crea un cierto ambiente de colaboración, de responsabilidad compartida y de pertenencia. Esto no solo beneficia el funcionamiento y el desarrollo del club, sino que también contribuye a crear una experiencia enriquecedora y significativa para los jóvenes jugadores, al sentirse apoyados y respaldados por sus familias y por el club. Estas obras ofrecen una perspectiva valiosa sobre la relación entre la familia y el deporte y además facilitan herramientas y estrategias prácticas para involucrar activamente a las familias en el club deportivo. Videografía sugerente. Entrenador Carter. La película se centra en un entrenador de baloncesto de secundaria que busca cambiar la mentalidad y el rendimiento de su equipo. A través del deporte se abordan temas como la importancia del compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Aunque no trata directamente sobre un club deportivo, muestra el impacto positivo que un entrenador puede tener en la vida de los jóvenes deportistas y además cómo involucra a sus familias en este proceso. Un domingo cualquiera. Se centra en el fútbol americano profesional y muestra las complejas relaciones entre los jugadores, entrenadores y dueños del equipo. Aunque no se enfoca directamente en un club deportivo juvenil, explora temas como la presión familiar, las expectativas y cómo el deporte puede impactar en las dinámicas familiares. Rudy, basada en una historia real. Esta película sigue la lucha de un joven que sueña con jugar fútbol americano en la universidad, a pesar de tener muchísimas limitaciones físicas y económicas. A través de su perseverancia, la película muestra cómo el apoyo de su familia es fundamental para alcanzar sus metas deportivas. ¿Cómo puedes aplicarlo en tu club? Involucrar a las familias en la vida del club no solo fortalece la relación entre el club y los padres, sino que también ofrece un mayor apoyo y motivación a los jugadores, lo que contribuye a su desarrollo integral y a la creación de un ambiente positivo y cohesionado en el fútbol base. Puedes intentarlo por tu cuenta o acudir a un profesional con experiencia. Yo puedo ayudarte. ¿Cómo funciona mi asesoramiento con estas entidades? Se centra en 3 pilares fundamentales. Los entrenadores, formadores, son la clave del éxito. La idea es comprobar con qué entrenadores se cuenta y valorar si son los entrenadores que se necesitan y trabajar con ellos a lo largo del año para que su labor con los jugadores sea realmente eficaz. Los entrenamientos. Si realmente queremos mejorar los resultados a medio y largo plazo, es necesario evaluar cómo son los entrenamientos y a partir de ahí establecer las correcciones necesarias en cuanto a metodología, programación y formas de juego. La estructura en general. Una vez conocemos cómo se estructura el deporte de esta entidad, podremos ofrecer propuestas de mejora, estableciendo un equipo de trabajo eficaz que refuerce la labor de los entrenadores. Aquí, lógicamente, resaltamos la figura de
del coordinador o varios fundamental para el trabajo que pretendo realizar. Si estás interesado en recibir más información detallada, no tienes más que solicitarla en este email que te adjunto.